La soledad de San Lázaro. Rezo. Adifafun yemaya oroko omoli. Iki oro modo onile, erinlo, atishakuano, lopa, erinlo, sereanarin, lodafun orummila, caferefun, oshun, yemaya, shango. Hace mucho tiempo, en las vastas tierras donde los orishas caminaban entre los mortales, Yemaya Oroko tenía una hermosa casa. Era un santuario, un refugio donde acogía a todos los que buscaban protección. Entre los que vivían allí estaban Erinle Shokuano, el bondadoso pescador y sanador, y Shango, el poderoso guerrero. Erinle era conocido por su gran generosidad, especialmente con los niños. No soportaba verlos llorar y hacía todo lo posible por cuidarlos. Pero Shakuano era todo lo contrario. Disfrutaba viendo a los niños llorar, ya fueran suyos o de otros. Un día, Shakuano cuestionó la bondad de Erinle. ¿Por qué cuidas tanto a los niños que no son tuyos? A lo que Erinle, con sabiduría, respondió: porque es mi deber guiar y educar a todos. Pero Shakuano no estuvo de acuerdo con esa respuesta. En su interior, susurró para sí mismo: esto no me gusta. Yo disfruto con las lágrimas de las familias. Con el tiempo, los celos y la envidia de Shakuano crecieron. Erinle, sintiendo sus malas intenciones, fue donde Yemaya y le expresó su preocupación. Yemaya, al escuchar esto, reprendió duramente a Shakuano, advirtiéndole que cambiara su comportamiento. Pero el corazón de Shakuano estaba lleno de maldad. En lugar de arrepentirse, buscó venganza. La traición en el río decidido a deshacerse de Erinle. Shakuano conspiró con Ewele Iki Oko, un espíritu maligno que acechaba en los ríos. Juntos, tramaron la caída de Erinle. Un día, mientras Erinle fue al río a pescar, Ewele Iki Oko se transformó en un gran pez y esperó oculto bajo las aguas. Erinle, sin sospechar nada, lanzó su anzuelo y atrapó al pez. Pero en el momento en que lo sacó del agua, el espíritu lo atacó, envolviendo la cuerda del anzuelo alrededor de su cuello hasta que no pudo respirar más. Erinle fue estrangulado y su cuerpo quedó oculto en la orilla del río. Los días pasaron, luego semanas. 17 días transcurrieron y Erinle no regresó. Yemaya, Shango y la familia de Erinle estaban cada vez más preocupados. Preguntaban a todos los que encontraban: ¿han visto a Erinle? Pero Shakuano permaneció en silencio, fingiendo no saber nada. Desesperada, Yemaya fue a consultar a Orunmila, el gran adivino. A través de Ifá, Orunmila reveló la verdad. Erinle fue asesinado por brujería. Su cuerpo está enterrado en la orilla del río. Murió por amor a la humanidad y ahora se ha convertido en un orisha, eternamente ligado a las aguas. Al escuchar esto, Yemaya y Shango se dirigieron al río, decididos a traer de vuelta a Erinle. Erinle renace como orisha. En la orilla del río, Orunmila realizó el sagrado Ebo. Yemaya, siguiendo su guía, encontró una piedra lisa y brillante en el agua, un símbolo divino de la esencia de Erinle. Mientras la recogían, notaron que algo emergía del agua, un gran pez resplandeciente. El pez habló, suplicando: ¡no me maten! Soy Ewele Iki Oko. Fui enviado por Shakuano para acabar con la vida de Erinle. Shango, lleno de furia, levantó su arma y destruyó al espíritu maligno, rompiendo el hechizo y devolviendo el espíritu de Erinle. Desde ese momento, Erinle dejó de ser solo un pescador y sanador. Ahora era un orisha, protector de todos, incluso de aquellos que no eran sus hijos. El destino de Shakuano. Cuando Shango regresó a casa, capturó a Shakuano y lo llevó a las profundidades de la montaña, lejos de la casa de Yemaya. «Nunca regresarás aquí», declaró. Desde ese día, Shakuano se convirtió en un hombre solitario y triste, atormentado por sus malas acciones. Con el tiempo, su culpa lo consumió, y en su profundo arrepentimiento, él también se transformó en un orisha, marcado para siempre por la soledad y el remordimiento. El poder del amor y la justicia. Así fue como Erinle trascendió la muerte, transformándose en un orisha, eternamente ligado a los ríos donde floreció su bondad. Y es por eso que, incluso hoy en día,
Los rituales de Ebo se realizan en la orilla del río, donde aquellos que buscan sanación y guía son bañados en sus aguas sagradas, llevados de la mano por un hijo de Yemayá, bajo la protección de un seguidor de Shango. Esta historia nos enseña que el amor y la bondad dejan una huella eterna, que los celos y la crueldad solo conducen al aislamiento y al arrepentimiento, que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Comentario final para YouTube. Y así, mis amigos, aprendemos que el poder del amor y la justicia siempre prevalece. Erinle, un hombre de gran bondad, dio su vida por los demás, y en su sacrificio se convirtió en algo más grande, un orisha, un protector de todos. Shakwano, impulsado por la envidia, buscó hacer sufrir a otros, pero al final fue él quien quedó solo, marcado por sus propias acciones. ¿Qué te enseña esta historia? ¿Alguna vez has visto la bondad ser pagada con crueldad? ¿Cómo terminó? Hablemos de ello en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.